¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Emanuel Podcast. Recuerden que estamos llevando la serie Valle de Sombras, en donde tratamos temas difíciles de hablar en la iglesia. El tema de hoy es educación sexual, para lo cual tenemos a un amigo muy especial que me gustaría que te presentes, por favor. Muchas gracias, es un honor, un placer poder estar aquí, haber sido invitado a este espacio. Mi nombre es Andrés Ábalos Abdo, yo soy psicólogo clínico, tengo algunas especializaciones, un diplomado en drogodependencias y terapia en adicciones, así como a punto de terminar ya la maestría en psicosexualidad y terapia de pareja. Y creo que estos espacios son muy importantes, es para mí un honor poder aportar en esta búsqueda de la verdad, en esta búsqueda de generar una vida íntegra, una vida que en cada aspecto pueda ser bendecida y de bendición para otros, así que muchas gracias. Qué bendición, Andy, que nos puedas acompañar en esta tarde. Quisiera que por favor nos cuentes un poquito de lo que es la educación sexual para entrar en contexto. Muy bien. Lo primero que hay que saber es que la salud en general lo hemos visto siempre como una ausencia de enfermedad. Hemos pensado que uno es saludable cuando no está enfermo, pero no necesariamente es así. Uno es saludable cuando se siente bien, cuando tiene bienestar. Entonces, la búsqueda de bienestar, esa es la salud. Y respecto a la salud sexual, es lo mismo. Debemos poder estar en un momento de bienestar, y esa búsqueda de bienestar es a través de la educación. Tú no puedes aprender nada si no hay alguien que primero te va guiando. Y por eso la educación en sexualidad se lo realiza desde los primeros puntos, desde la casa, desde la evidencia de las relaciones parentales. El aprendizaje puede venir por construcción, el aprendizaje puede venir por los métodos tradicionales que conocemos, pero el aprendizaje también viene por la observación. Y lo primero que observamos respecto a sexualidad son nuestros padres. Ellos son los que nos enseñan qué es esto de nuestro cuerpo, ellos son los que nos enseñan cómo debemos bañarnos, por ejemplo, ellos son los que en nuestra sociedad primero te molestan cuando estás en el jardín y dicen, ¿te gusta esa niña? Es tu novia. Esas son ya las primeras enseñanzas en sexualidad. Por observación, cómo tu papá se lleva con tu mamá, si ha habido maltrato, no ha habido maltrato, si ha habido divorcio, no ha habido divorcio. Aún así, si es una relación relativamente estable, pero uno de ellos es ausente emocional o muy rígido, etcétera. O sea, un montón de cosas. Allí empieza la educación. Y respecto a un sistema ya institucional, como una escuela, como un colegio, universidad o incluso los mismos cursos, lo único que hacen es coger la educación impartida, potencializarla o reformar aquellos información errónea que se ha dado y que nos generan los llamados mitos en educación sexual. Muy bien, y tomando en cuenta que la base de toda construcción es la familia, ¿qué nos puedes decir acerca de a qué tiempos o a qué edad los padres deben comenzar a hablar de educación sexual y cómo? Ya, excelente. Es la pregunta más precisa en este caso. ¿Por qué? Porque los papás cuando ven al niño ven una persona inocente, ven el fruto de sus anhelos, de sus ilusiones, etcétera, etcétera, y dicen, no, yo no le voy a hablar de sexualidad, le voy a pervertir o algo así. Pero no, al niño se le habla de sexualidad conforme el niño vaya preguntando de sexualidad. ¿Sí? Esa es una de las primeras claves importantes. Tienes que darle al niño la información que te solicita hasta donde te solicita. Si el niño te dice, ¿qué es sexo? Y tú dices, bueno, es que los genitales y las hormonas y métodos anticonceptivos, y él solo quería llenar una encuesta donde dice sexo femenino masculino. Solo quería que le digan que la abejita y el polen. Sí, a veces los papás como que se ponen muy nerviosos cuando tienen que hablar de sexo con los niños, pero lo primero que hay que saber es que el niño tiene una duda y viene a ti por esa duda y tú tienes que solventar esa duda.
Lo segundo, solventas la duda conforme a la capacidad de entender del niño. No vas a decirle como, mira hijo, lo que pasa es que la serotonina, la norepinefrina, y es un niño de 5 años. O sea, no está, lo que estás diciendo no es falso, pero no está entendiendo. Entonces lo segundo es hablarle a él conforme él entienda, o ella. Y lo tercero es hablar tal y como es. No tienes que cambiar la verdad para tu hijo. Lo único que haces es exponer la verdad para que entienda. Por ejemplo, la típica pregunta, ¿de dónde vienen los bebés? Ya, ¿cómo le explicas tú eso a un niño de 5 años? No sé. Fácil. Todos sabemos que durante muchos años se ha dicho viene de París, le trae la cigüeña, es que tocó la puerta, alguien le dejó ahí, sobre todo los hermanos, eres adoptado. Pero no. Un padre puede empezar diciendo, ¿sabes qué? Cuando un papá y una mamá se quieren mucho y sus cuerpos se conectan, el papá deja una pequeña semilla que va creciendo, como una semilla. No estás mintiéndole, pero estás diciéndole lo que sucede, como, y dentro del cuerpo de la mamita va creciendo hasta que puede salir. De acuerdo a la edad, llevando términos de acuerdo a la Sí, edad. a medida que van creciendo, los términos que tú usaste como semillita, que es entre comillas, porque puedes utilizar cualquier término como papito deja algo de sí en mamá, también es válido. Lo único que vas haciendo a medida que crecen es ya poniendo una nomenclatura cada vez más formal. ¿Te acuerdas cuando te dije que era una semillita? Bueno, ya sabes que célula es una célula. Ya a medida que crecen, esa célula se llama así. Lo que queremos hacer es que el niño tenga nociones verdaderas antes de llegar a la escuela. Y en la escuela lo único que hacen es formalizar el conocimiento que los papás ya le dieron a través de nomenclatura científica. ¿Me entiendes? Porque si un niño llega a la escuela y dice, mi mamá dijo que me trajo una cigüeña, y el resto de niños que tal vez ya saben, o niños mayores, le pueden molestar por eso. ¿Ya? Y si nosotros le damos lo que el niño pregunta, el niño coge y se va. Y algún otro día vendrá con otra pregunta. Como, mamita, ¿por qué mi hermana no tiene lo que yo tengo? Y ahí va otra explicación. Entonces, no tienes que hacer como en las películas que la charla a los 14 años cuando el hijo ya sabe más que el papá. No, sino ir a cuentagotas. Como le explicas de la vida, le explicas de la sexualidad. Y ahí vemos lo importante que es para los padres también informarse, asimismo de cómo transmitir la información, porque como tú dices, no muchas veces se utilizan las palabras adecuadas y eso genera otros problemas en la escuela, tal vez con otros niños, y en sí mismo genera otros problemas. Entonces, ¿tú qué nos recomendarías o qué recomendarías a los padres que tal vez nos están viendo para que puedan informarse y así transmitir la información correcta de acuerdo a la edad de sus hijos? La sexualidad es como todo. Hoy en día tenemos abundante información de todos los temas. Hay personas que no sabían cocinar que ahora se pegan un cordon bleu súper bueno. ¿Por qué? Porque se van a YouTube y ven la receta y ya. Pero no todo lo que está a disposición significa que lo tienes que tomar para tu vida. Si nosotros tenemos algo importante en nuestra vida es el discernimiento para aplicar en nuestro libre albedrío. Si tú disiernes, en otras palabras, tomas lo bueno y dejas lo malo, es posible encontrar información adecuada. Si quieres asesorarte con profesionales, está excelente, pero si no, simplemente tomas lo que llega a esa información, la pasas por un filtro que debes pasar toda la información. ¿Esto es real o no? Esto ya veo que es real, pero ¿es moral o no? Y si es moral, ¿es aplicable a mi vida? Después de contestar esas 3 preguntas, puedes incorporarlo a tu psique, a tus creencias y luego volverse convicción. Tú buscas la información, pero tienes que pasarla por filtros. No tienes que tomar todo lo que viene de una como verdad. Y que a veces pasa, ¿no? La tía del grupo de WhatsApp que publica, mira, descubrieron una inyección que ahora va a ser 5 veces más fuerte y va en el ojo.
Así, tía, pero no, es que ahí dice en el Facebook. No, hay mucha información regada, entonces nosotros tenemos que saber discernirla. Segundo, perder el miedo. Yo sé que es complicado, pero tranquilo, si les hablan con amor y con la verdad a sus niños, no les van a malograr, ni tampoco es que, es que mi niño ya tiene 7 novias y es porque le hablé de sexualidad a los 5. No, es por otras cosas. El concepto de sexualidad y la práctica de sexualidad tiene 3 factores principales. Cognitivo, que es lo que tú piensas; emocional, que es lo que tú sientes; y conductual, que es lo que tú haces. Tú no puedes hacer nada si primero no lo pensaste. Por eso la mente del niño es un jardín que hay que cultivar. No dejar vacíos, no dejar zonas oscuras o zonas grises. Pregúntale a tu papá. O mañana te digo. O peor, pregúntale a tu profesor. El profesor le va a decir tal vez sin delicadeza, o le va a decir sin el cariño que el papá hubiera podido sembrar ese conocimiento. Sí, y ahí vemos la importancia que es perder el miedo a hablar de educación sexual, tanto en la casa, en la iglesia, en la escuela, en el colegio, en donde sea, porque una persona mientras va creciendo, va desarrollándose, llega a la adolescencia en donde más se abren las preguntas, uno busca respuestas en donde sea. Y si nuestros padres no están ahí para resolver esas respuestas, esas preguntas, esas incógnitas que se nos genera a cierta edad, la vamos a buscar en cualquier lado. Vamos a buscar en amigos, vamos a buscar en tal vez personas que no nos sepan aconsejar. Entonces de ahí la importancia de perder el miedo de hablar de esos temas con los hijos. Sí, y tanto para padres como para adolescentes que tal vez nos estén viendo, no todo lo que tú vas descubriendo por la vida es falso. Tal vez un consejo de tu amigo fue verdadero, pero tal vez es sesgado. ¿Sí? Eso quiere decir que no es completamente un conocimiento aplicable. Por ejemplo, tú no sabías de dónde venían los bebés, que seguimos con el ejemplo, y en la escuela te dicen, no, es que es porque tu papá le hace gritar a tu mamá y cuando le duele, ahí es cuando se embaraza. Entonces, imaginémonos que ese niño tal vez fue testigo de una relación sexual, ya sea de sus padres o a través de la televisión. Ahora hay un montón de facilidades. Y la verdad la tergiversó o simplemente vio una parte. Entonces, por ejemplo, yo he tenido alumnos que han llegado y han dicho, pero ¿y la primera vez de ley duele? ¿O es normal que sangre la primera vez? Chicas que me han dicho, ¿es normal que sangre la primera vez? O si ya fue la primera vez, ¿ya puedo quedarme embarazada? Porque una amiga me dijo que generalmente las primeras veces uno no se queda embarazada. Y ese tipo de preguntas solo te hacen ver que no está del todo clara la verdad que han obtenido. Es una media verdad, si eso, pudiera decirse. Sí, perdón, eso pasa en muchos aspectos. Yo me acuerdo en este momento que tú mencionas eso. Yo tenía una compañera en el pre, o sea, hace algunos años, y ya somos grandes, ¿no? 18, 19 años. Y una compañera preguntaba a otra más grande si se puede embarazar con un beso. Y nosotras, pues... Depende qué beso y en dónde. No. Nosotras, las demás amigas que estábamos ahí, nos asombramos, ¿no? Y dijimos, ¿cómo vas a decir eso? Pero era una duda que ella en realidad tenía. Entonces ahí se ve la escasez de la información o tal vez una mala educación sexual. Sí, la escasez de la información acertada, pero también es el hecho de que en nuestra sociedad es un tabú. Sí, en nuestra sociedad es un tabú. Si tú estás caminando por la calle, es más fácil que las personas de la calle acepten una mala palabra que un lenguaje sexual. Ya, por ejemplo, tú estás caminando y escuchas que alguien se golpeó el pie y dice, ¡hijo! Y bueno, se golpeó el pie, ya, fresco, ¿no? Pero estás caminando por ahí y alguien dice, chuta, es que me duele el pene. O sea, tu primera reacción es como, ¿qué? Es porque no hay una costumbre. No por eso digo que nos vayamos al otro extremo, sino que enmarquemos correctamente. Los niños necesitan que se le quite el poder, la oscuridad en la que está velada este tema. Porque si el niño tiene miedo de preguntarle algo al papá,
entonces ahí hay un problema. Tal vez tenga miedo porque el papá o la mamá es distante, tal vez tenga miedo porque en alguna ocasión preguntó y le vio que el papá se enrojeció, se avergonzó o incluso se enojó. El niño no vuelve más a preguntar. El adolescente empieza a buscar las respuestas por su lado. Y las preguntas como, ¿lo que me está pasando es normal? Son preguntas de todos los días, porque no tienes con quién comparar. Entonces empiezas a buscar, por ejemplo, pornografía. Y ves que en la pornografía el actor tiene un miembro sexual que ves ya que es el doble del tuyo. Y ves que para tener esa relación sexual, esa persona estuvo 3 horas. Es un ejemplo. Pero la pornografía genera una información muy sesgada. Pero el niño creció con eso. Las niñas, en cambio, si le van a preguntar a la mamá, tienen ahí su primera menstruación o empieza a gustarle un chico y se acercan donde la mamá y la mamá, no, ¿qué te pasa? Tú no puedes hablar de eso, eso está mal, no te criamos para eso. Y enseguidita a la mamá le vienen un montón de miedos. Mi hija se va a embarazar, el chico le va a dejar de estudiar y la educación sexual, que era el momento propicio, se perdió. Se perdió y ahora hay ya no una cognición, una emoción. Ahora sexo, que era la idea, se convierte en una emoción. La palabra sexo ahora está de la mano de ansiedad, miedo, malo, culpa, si lo hago, si disfruto, está mal, etcétera, etcétera. Si no podemos poner esas bases, mucho menos podremos después ir a cosas más elaboradas como cómo escoger una pareja, cuándo casarse y ya casado, cómo vivir mi sexualidad, que es algo que los chicos cristianos sobre todo tienen muchas falencias. El hecho de que tú te guardes, ¿sí? No significa que tú ignores. Y eso hay que tener cuidado porque hay que cogerlo con pinzas. No quiero decir que, yo soy un chico cristiano, voy a guardarme de no fornicar, pero empiezo a buscar un montón de información. No, tampoco, sino que tengas una paz de saber las cosas, de saber por qué, de saber cómo, de saber cuándo. Yo en un colegio iba y les decía, a ver, eran chicas que estaban por graduarse. ¿En dónde está su vagina y cuál es su uretra? Y las chicas no sabían. Y eso es muy delicado, porque un pueblo que no está preparado, obviamente le pueden engañar. Una persona puede ir donde una chica y puede decirle, tranquila, esto es normal, no digas a nadie, y empezamos a los mitos generar comportamientos. Hay abusos, hay chicas que están con el novio aunque le maltrate mucho tiempo, y etcétera, etcétera, muchas cosas. Escogen de una manera equivocada a sus parejas. ¿Por qué? Porque las bases fueron malas, el resto de la casa va a ser igual defectuosa. Sí, y ahí vemos la importancia, recalcando nuevamente, de el poder hablar sin miedo, poder hablar las cosas como son y en los términos adecuados con los hijos, ya sea en la edad que tengan, pero siempre que busquen dar esa respuesta. Y ya que tocamos el tema de la iglesia, quisiera por favor que tú nos digas cómo podemos unir las dos. Dar una educación sexual correcta, pero basados en los principios bíblicos de nuestra iglesia. Sí, es una de las preguntas más fuertes porque yo me acuerdo hace no muchos años, habían personas que todavía creían que el pecado original que cometió Adán fue tener relaciones con Eva. Había gente que creía eso dentro de la iglesia. Y basándose en eso, obviamente la educación sexual para las personas creyentes era muy pobre. Yo he visto casos de personas con anorgasmias, dispareunias, fallos de erección, falta de deseo, etcétera, etcétera. Y que cuando tú le preguntas su anamnesis, su historia personal, nos dicen es que mi papá cada vez que yo preguntaba me daba en las manos con una regla, por ejemplo. Entonces, cuando la educación es rígida puede generar problemas.
¿qué hacer dentro de la iglesia? La iglesia siempre es la primera buscadora de verdad, siempre. Y en ese caso, tenemos nosotros muchas evidencias. Lo primero que Dios dijo al respecto fue, no está bien que el hombre esté solo. No está bien que el hombre esté solo, hagamos una ayuda idónea. Y la ayuda idónea es en todo aspecto de la vida. Desde que le ayude con los hijos, hasta que le ayude en sus emociones, hasta que le ayude a desarrollar su sexualidad saludable uno del otro. Por eso hay versículos como, y el cuerpo ya no le pertenece a la esposa, sino al esposo. Y el cuerpo del esposo ya no le pertenece al esposo, sino a la esposa. Y no se nieguen a menos que vayan a ir a orar. O sea, imagínate, ese consejo quiere decir que vive tu sexualidad, vívela y vívela bien. Y vívela adecuadamente como... Va a sonar a blasfemia, pero vive tu sexualidad como para el Señor. ¿Me entiendes? Por eso Jesús decía, si tú ves a una mujer y la deseas, ya en tu mente pecaste, adulteraste. Pero eso lo que quiere decir es que seas íntegro. ¿Quieres vivir tu sexualidad? Está bien. Con tu esposa, vívela, conversa. Me gusta esto, no me gusta esto. Creo que esto está bien. Creo que a nuestros hijos debemos hablarles de esto. Y si no lo conozco, busco a alguien que me pueda indicar. Sobre todo personas sabias, entendidas en esto. Lo mejor que tú puedes hacer para enseñar cualquier tema en la iglesia es que no se aparte de la palabra. Muy bien, es verdad. Todo lo que hacemos para el Señor y en la iglesia no se debe apartar de la palabra. Y eso es un consejo súper práctico y específico que debemos tomar. Ahora quisiera que por favor tú nos des un consejo para finalizar a las personas que nos están viendo, a los padres, a los adolescentes, cómo llevar este tema, cómo preguntar en el caso de un adolescente y cómo responder prácticamente y con la ayuda de la palabra del Señor en este caso. Ok, déjenme decirles que el tema de la sexualidad es hermoso, es algo que el Señor creó de esa manera. Si sientes excitación, si sientes placer, si tienes un orgasmo, es porque Dios diseñó perfectamente tu cuerpo para que eso suceda. Pero así como cualquier otra función, debe ser manejada y debe ser administrada correctamente. Y lo único que hacemos para vivir una sexualidad íntegra es basarnos en los principios para administrar lo que ya tenemos. Nuestras emociones, nuestras zonas erógenas, nuestros pensamientos, nuestros anhelos. Yo algún día me quiero casar. Yo no sé cómo hablar de esto con mis hijos. Pero el primer paso es llenarte de valor y preguntarle a alguien que tú veas que es sabio y que tú veas que vive según los principios. No vas a preguntarle de sexualidad a uno de tus amigos del trabajo que se divorció 3 veces y con la que está todavía le engaña. O sea, tienes que buscar una persona que tenga el conocimiento y que también lo viva, porque hay personas que saben pero no lo aplican. A ustedes chicos, quiero decirles que si se han sentido culpables, si tal vez están siendo presa y sienten que no pueden salir de una caída respecto al área sexual, ya sea pornografía, masturbación, incluso fornicación, déjenme decirles que es un área de su vida en la que Dios quiere darles mucha bendición y que les ha dado capacidades y herramientas para salir de eso. Solo hay que abrirse, no lo mantengan en oscuridad. Yo sé que es feo, yo sé que es un consejo feo, pero no lo mantengan en oscuridad. En la Biblia dice que cuando callé mi pecado, mis huesos empezaron a deteriorarse, a envejecerse. Hay gente que te va a ayudar. Más allá del impacto, del primer impacto de confesar tu pecado, luego la gente que te quiere te va a apoyar. Ve a qué persona de la iglesia puedes comentarlo, que sepa que no lo va a regar esa información, sino que la va a apreciar y va a ayudarte. Y sobre todo,
hay personas que hemos estudiado para eso y que también somos cristianos. Voy a dejar mi número, no mentira, contratos, no mentira, pero busca a esa persona, ¿sí? Y papito, déjame decirte que los consejos que tú le puedas dar pueden marcar su vida. Que Dios te dé la sabiduría porque ya te ha dado la autoridad. Tú ya tienes la autoridad, ahora la sabiduría del Señor para administrar el corazón de tus hijos. Y igual, no está mal que tú no sepas todo y tengas que buscar ayuda. Estamos juntos para crecer como iglesia. Muy bien, Andy, qué hermosas palabras. Sé que este tema y todo lo que tú nos has podido compartir en este día va a ser de mucha bendición para las personas que nos vean y a las que se alcance este podcast. ¿Y qué te parece si finalizamos con una oración? Por favor. Claro. Gracias, amado Dios, bendito Padre Celestial, porque tu plan siempre es perfecto, Señor. Porque me has dado todo lo que tengo. Nos has dado, Señor, todo lo que somos y también tienes pensado darnos muchas cosas más. Gracias, Señor, porque no nos miras desde nuestro pecado, sino desde lo que podemos llegar a ser. Gracias porque no ves un hombre o una mujer que ha caído, sino ves un hijo que va a ser levantado, un hijo que estará liderando en cualquier área, pero liderando. Un hijo que va a estar bien, va a estar feliz, que va a estar libre, que va a ayudar a otros. Señor, para ti nada es imposible. Para aquellas personas que tal vez han sufrido en esta área, que tal vez han vivido abusos, déjame decirte que Dios puede renovar esa pureza, que Dios puede levantar de nuevo tu vida, que Dios puede darte una relación adecuada. Si eres una persona que tal vez vivió un divorcio, si eres un hijo de un divorcio, déjame decirte que Dios puede curar y puede enseñar a amar, porque con cuerdas de amor nos trae, porque Él mismo es el amor. Entonces yo, allí donde estás, te bendigo. Te bendigo porque si escuchas esto, significa que todavía tienes la oportunidad de vivir esa voluntad maravillosa de Dios para tu vida. Te deseo lo mejor, Señor, te damos gracias, te bendecimos y que tu presencia y que tu amor llegue a todos los que están oyendo, todos los que van a oír y a todos los que están trabajando en estos espacios. Bendícelos, llénalos de fuerza, que no se detenga. A ti y solo a ti, Señor, todo honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, así finalizamos este episodio. Esperamos que haya sido de mucha bendición para tu vida, así como lo ha sido para nosotros. Muchas bendiciones. Y si te gustó este video, compártelo, dale like, suscríbete, activa la campanita y no te pierdas los fabulosos videos que se vienen. Dios te bendiga.